Hola, querido amigo, querida amiga. Te saludo este día deseando que la bendición de nuestro Dios Todopoderoso repose sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y que así como están cambiando estos tiempos de una manera tan rápida, tú te estés adaptando a ello, puesto los ojos en el autor y el consumador de la fe, Jesucristo. Porque no podemos negar que en estos tiempos cambiantes debemos de ir adaptándonos a cada reto que nos presenta la vida a diario. Y es que lo que está sucediendo en el mundo en este momento son cambios tan profundos que nos llevan a replantearnos totalmente nuestra manera de vivir. Y una palabra muy de moda es el reinventarse. Esa es la palabra que todos están usando en este momento de crisis económica mundial, de la batalla contra la pandemia y de estos momentos tan difíciles que han llevado a la humanidad a replantearse en muchos aspectos de la vida cotidiana. Y precisamente hoy quiero compartir contigo una palabra acerca de renovar nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, basado en la palabra que encuentro en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículos 14 y 15, que dice así: Mira, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En esta palabra encuentro algo maravilloso, y es que el Señor nos habla de cambiar nuestra manera de pensar, de cambiar nuestras actitudes, porque lo que significa que el reino de los cielos se está acercando es algo muy profundo, lo cual todos debemos de comprender. Mira, me gusta mucho lo que dice aquí en la versión de la palabra de Dios para todos, que nos habla mucho más claro acerca de esto. Mira cómo dice aquí en el versículo 14 y 15, dice: después de que encarcelaron a Juan, Jesús fue a Galilea y comenzó a anunciar la buena noticia de parte de Dios. Él decía: ha llegado el momento, el reino de Dios ya está cerca. Cambien su manera de pensar y de vivir. Crean en la buena noticia. Aquí encuentro una enseñanza muy profunda para nuestra vida. Porque si bien es cierto que encontramos que en la versión Reina Valera de 1960, esta traducción dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta versión nos dice, en cambio, una traducción que se acerca más a las palabras originales que Jesús dijo, y es: cambien su manera de pensar. Aquí encontramos algo sumamente importante para ti y para mí y para todo aquel que quiera escuchar estas palabras. Una vez que Jesús entra en la escena del mundo, empieza a ocurrir algo maravilloso. Él hace este anuncio, que una nueva era de salvación se está abriendo para la humanidad y que para entrar en ella son prerequisitos el arrepentimiento y el creer en este anuncio. Es algo maravilloso porque una vez que escuchamos las palabras de Cristo, no podemos seguir siendo las mismas personas. El mensaje de Cristo es sumamente transformador cuando abrimos nuestra mente, nuestro intelecto, cuando entregamos nuestras emociones y nuestra voluntad rendidas a esta verdad que transforma nuestra conciencia y nos lleva a ingresar a un ámbito del reino que no hemos conocido a través de la sabiduría humana, que no hemos conocido a través de todo lo que nos ofrece este mundo, y que es conocible solamente a través de ingresar por la puerta que es Cristo. Cuando cruzamos el umbral, entramos en la dimensión de una conciencia que es superior
al estado de inconsciencia de una humanidad que declina cada vez más y más en sus pensamientos y en sus acciones hacia la oscuridad. Durante toda mi vida he escuchado a muchas personas decir que ellos no tienen nada de qué arrepentirse, que si alguien los quiere aceptar, deben de hacerlo tal y como ellos son. Pero esta es una forma de pensamiento muy arrogante, porque tal y como nos lo dice la Biblia en el libro de Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Estas personas perseveran en esta forma de pensamiento, destruyendo todo a su alrededor, todo lo que intentan construir a través de este pensamiento arrogante, lo destruyen y finalmente se destruyen a sí mismos, porque su arrogancia no les permite ver más allá en la dimensión donde podemos tener un estado de conciencia transformado que nos lleve a nosotros a una plenitud de vida en este viaje. De modo que no podemos quedarnos pensando de la misma manera una vez que escuchamos el mensaje de Cristo. Cuando escuchamos sus palabras, toda nuestra perspectiva de este mundo cambia, porque el conocimiento de Dios no es un salto de las tinieblas a lo desconocido, no es un salto de una forma de vivir a una práctica religiosa. No, es que no podemos tener un encuentro íntimo y personal con Cristo y seguir viviendo de la misma manera. Tenemos que experimentar un cambio emocional, un cambio en nuestra manera de pensar y un cambio como resultado de esto en nuestro actuar en este mundo. La práctica de una religión no puede brindarte esto. Si tú has conocido a Cristo y asistes a un lugar para vivir simplemente una práctica religiosa sin ser transformado, déjame decirte que te equivocas, que lo que produce Cristo en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestra conciencia, es un cambio que nos acerca a ese reino que está por establecerse, a esa dimensión de un reino que significa un estado de conciencia superior a el que se está manifestando en este plano terrenal, un estado de conciencia donde somos transformados para ser los habitantes eternos de una creación renovada, tal y como nos lo dice en la carta a los Romanos en el capítulo 8, que el anhelo ferviente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y un ejemplo claro de que lo que Dios quiere para nuestra vida no es una práctica religiosa, sino una genuina transformación de nuestra conciencia, de elevar nuestra conciencia a la dimensión, a la estatura de la conciencia de Cristo, porque entendemos que Cristo vino primeramente a los judíos, a aquellos que tenían una religión, una práctica religiosa llena de rituales, llena de preceptos que por más que ejercían diariamente en sus vidas, no les llevaba a la consumación de esta conciencia en sus vidas. Simplemente era un círculo vicioso que se repetía, es decir, que a través de los sacrificios ellos se humillaban delante de Dios, se arrepentían, pero al año siguiente tenían que volver en lo mismo, porque siempre recaían. Entonces, cuando tenemos un encuentro íntimo y personal con el Dios viviente a través de la persona de Jesucristo, es cuando somos transformados y ya no servimos más al pecado, ya no servimos más a una mentalidad decadente, a una conciencia
entenebrecida y cauterizada a la luz de Cristo. Es una conciencia que se abre a una dimensión de conocimiento, a una dimensión de vivencia en una manera que no es conocida por el mundo, que antes, por el contrario, es aborrecida, porque en este mundo, cuando buscamos las cosas de arriba, cuando buscamos el conocimiento supremo, cuando buscamos que nuestra conciencia sea transformada a la manera, a la forma de la luz de Cristo, somos rechazados, repudiados. ¿Por qué? Porque las tinieblas de este mundo no pueden contener la luz que hallamos en Cristo. Creer al anuncio nos acerca al reino, a la pertenencia de un orden espiritual que se materializa en cada acto del que cree. El reino de los cielos es el estado más alto de conciencia de toda la creación, visible e invisible. Mira, querido amigo, querida amiga, todo aquel que se acerca a Cristo debe de experimentar un cambio en su manera de pensar. Esto es lo que nos dice Cristo en esta porción del Evangelio de San Marcos en el capítulo 1, versículo 15. Él decía: ha llegado el momento, el reino de Dios ya está cerca. Cambien su manera de pensar y de vivir. Crean en la buena noticia. Mira, aquí la palabra cambien su manera de pensar se traduce del griego mataneo, que es la palabra que dice originalmente allí en el Evangelio y que en la Biblia Reina Valera de 1960 se traduce como arrepentíos, pero en realidad literalmente significa cambiar de pensamiento, cambiar de forma de pensar. Y es que uno no puede tener un encuentro con Cristo y seguir pensando igual. Una persona no puede pretender congregarse, ir y levantar manos, caerse por la unción del Espíritu Santo y luego levantarse y seguir actuando de la misma manera, seguir pensando de la misma forma, seguir cometiendo los mismos pecados. Cuando tenemos un encuentro íntimo y personal con la verdad, no con un estado emocional religioso, sino con la verdad, somos transformados en nuestra manera de vivir, de pensar, y aquello que veníamos haciendo y que al mundo le parece muy normal debe de cambiar, aunque muchas veces resulte incomprensible para quienes nos vean, porque todo lo que hacemos por alcanzar la transformación, por alcanzar la luz de la verdad de Cristo habitando en nuestras vidas, para manifestarnos como los hijos de Dios en este mundo, es repudiable por aquellos que tienen una mente entenebrecida, que aún viven en las tinieblas, a pesar de que practican fervientemente una religión. Pero cuando somos alcanzados en nuestra conciencia, cuando permitimos que estas palabras toquen nuestra conciencia, lo profundo de nuestro ser, entonces somos transformados, somos cambiados en nuestra manera de pensar. No como una influencia que anula nuestra personalidad, que anula nuestros pensamientos, sino que nos transforma nuestra manera de pensar para tener una perspectiva diferente de nuestra existencia, de nuestra vida en este mundo y de cómo culminar el viaje en plenitud, yendo hacia la existencia imperecedera que es el destino de nuestras almas, porque ese es el destino que nos espera. La vida es corta y la humanidad no tiene en cuenta que por más que se vivan 70, 80, 100 años a lo sumo, esto no es nada. Como dijo el famoso cantante, la vida es un ratico, pero lo que está más allá de los límites de esta creación, de esta realidad, es una vida imperecedera, una eternidad, pero podemos vivirla a la luz o en las tinieblas, apartados de la plenitud de vida que ofrece Cristo. Porque esto es lo que Él nos dice en su palabra, que la vida eterna consiste en que conozcamos al Dios eterno, al Creador de todas las cosas, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Mira, lo dice aquí en Juan 17, en el versículo 3, dice lo siguiente: esta es la vida eterna,
que ellos te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. De manera que muchas personas están cruzando el umbral de esta existencia hacia la eternidad sin conocer al Dios poderoso, al Dios que creó todo cuanto existe, y a Jesucristo, que es la salvación materializada, manifestada en este mundo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y esto es lo que nos dice la palabra de Dios, que entonces si cambiamos nuestra manera de pensar, si creemos en este anuncio que Dios está haciendo aún en estos tiempos, podemos alcanzar la salvación eterna, vivir una plenitud de vida imperecedera al cruzar el umbral, y luego entonces esa plenitud será algo que jamás se ha experimentado en este mundo, pero para lo cual Jesucristo es el camino que nos conduce a ella. De manera pues que debemos de cambiar nuestra manera de pensar, tal y como nos lo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, que dice: renovad vuestro entendimiento para que podáis comprender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ora conmigo. Padre eterno, este día te doy gracias por el poder de tu palabra que transforma la conciencia, que nos lleva a tener la luz de un pensamiento superior, diferente a la sabiduría de este mundo que lleva hacia la decadencia, hacia la perdición, porque la arrogancia del hombre se opone a la verdad que trae luz y vida eterna a nuestras almas. Por eso, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pido, Señor, que tu luz admirable ilumine mi entendimiento, que me lleves al estado pleno de conciencia, donde yo pueda manifestarme en este mundo como un hijo tuyo, y todo a mi alrededor, todo en mi entorno, todo lugar donde yo me manifiesto y vivo la vida cotidiana, sea transformado por esta luz que ilumina en las tinieblas. Padre, yo te adoro, te alabo, te exalto, te bendigo y te doy muchas gracias en el glorioso, majestuoso, poderoso, eterno, sublime y santo nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Sigan escribiéndonos y no olviden visitar nuestro blog, donde encontrarán temas que les ayudarán a crecer en el camino hacia la plenitud de vida en Jesucristo. ¡Bendiciones! El viaje de la vida, maravilloso, es posible vivirlo con plenitud y gozo. Un día en el Monte Santo, en diálogo abierto con la palabra de Dios, te guiará paso a paso en la experiencia más grande hacia la cima de una vida plena, superando los obstáculos que te impiden avanzar y viviendo una transformación que te hará comprender el sentido y el propósito de tu existencia en este universo.